Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Mayor oportunidad para comprar vivienda en 2024. Gracias a la reducción de las tasas de interés, los colombianos han mostrado mayor interés en comprar casa o apartamento. En minutos analizaremos de cuánto es el ahorro en dinero por la disminución de dichas tasas para adquirir créditos hipotecarios. Se levantó la huelga por parte de la mayoría de los sindicatos del Ministerio de Trabajo. Así lo confirmó el ministro encargado de esta cartera, Iván Jaramillo. ¿A qué acuerdo llegaron? También se los contamos más adelante. Y alista su bolsillo porque las tarifas de los peajes subirán de nuevo. El incremento fue anunciado por el Ministerio de Transporte a través de un proyecto de resolución publicado en su página web. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del impacto que tiene para la economía la reducción de las tasas de interés para adquirir créditos hipotecarios por parte de todos los bancos en Colombia. Para ampliar esta información nos acompaña Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia. ¿Qué tal, doctor Loaiza? Muy buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Laura, muy buenas noches, un gusto saludarla y a todos los personas y televidentes de Signo Pesos, encantado de poderlos acompañar. Por supuesto, esta es una muy buena noticia, esta reducción que ya se ha dado unos meses atrás. La mayoría de los bancos, por supuesto, han dado esta reducción de las tasas de interés y, por supuesto, hace que las personas se ahorren dinero. También cómo beneficia, por supuesto, a este gremio, a todas las personas que están adscritas, pues precisamente a Camacol. Laura, podemos decir, y yo creo que en aras de la justicia, que el sector financiero ha dado un paso muy importante como un aporte a la reactivación de la economía del país, porque nos va a reactivar la construcción. La disminución de tasas de interés efectivas de crédito hipotecario a partir de este mes de julio, la gente se pregunta cómo entenderlo. Y déjenme hacerle un ejercicio práctico. Una vivienda de 195 millones de pesos que está en el tope de vivienda entre social y clase media, tiene un crédito del 80% del valor de la vivienda de 156 millones de pesos. En promedio, las familias toman un crédito a 15 años. Sí. Ese crédito a 15 años, hace un año, cuando si aplicáramos la tasa que existía el año pasado de crédito hipotecario del 17.2, 17.5%, esa familia le tocaba pagar por esa vivienda y por ese crédito una cuota mensual de 2.250.000. Hoy, con las tasas del 10%, ya esa cuota no es de 2.250.000, sino 1.600.000 pesos. El ahorro mensual es de 650.000 pesos, que en 10 meses son 6,5 millones de pesos, en un año cerca de 8 millones de pesos, en 10 años 80 millones de pesos, en 12 años 120 millones de pesos y un crédito a 15 años está ahorrándose más de 120 millones de pesos más los intereses que no va a pagar por un crédito que no va a tener que tomar de ese monto. La diferencia es que anteriormente le exigían 1,5 millones más de ingresos, hoy 1,5 millones menos de ingresos porque la cuota es menor. En otras palabras, esa disminución de tasas hace que hoy sea factible y posible hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia, lo que el año pasado no era factible. La reducción es bastante importante de acuerdo pues a estos números que usted nos trae hoy pues en esta emisión de Signo Pesos. Pero mire, cuando revisamos efectivamente estos anuncios de los bancos para un crédito tradicional versus un leasing habitacional, para leasing habitacional, pues este porcentaje era menor. Expliquémosle a las personas que están en este proceso de comprar vivienda cuál es la diferencia de un leasing habitacional y la diferencia de adquirir un crédito hipotecario tradicional. Hay tres formas que normalmente las personas pueden usar para comprar la vivienda nueva hoy en Colombia. Es una cuota fija en pesos, que es la que más recomendamos, porque desde el principio hasta el final del crédito, en 10, 12 o 15 años o más, la cuota mensual del crédito es lo mismo, es el mismo valor. Y los ingresos deben subir cada año, por lo menos con base en la inflación. ¿Eso qué significa? Que cada año, frente al ingreso familiar, la cuota mensual del crédito es un menor porcentaje, entonces la gente cada vez ve que la cuota mensual del crédito es una cuota que le queda más fácil pagar. La cuota variable en VR está atado como los ingresos cada año
variable y ajustable con la inflación, para que se conserve esa proporción entre inflación e ingresos. Y en el crédito en cuota variable en UR o cuota fija en pesos, el inmueble es de propiedad de la familia que adquiere ese crédito y el banco tiene un respaldo en una hipoteca del inmueble. En el leasing, el titular del bien es el banco, pero es como si yo le dijera, banco, compre ese inmueble en leasing para mí, pero él me lo entrega, yo lo uso, dispongo de él, lo puedo arrendar, lo puedo vender para alguien que tenga las mismas condiciones nuestras o de la familia. La diferencia es que al final del crédito, a los 10, 12 años, yo pago una opción de compra y pasa la propiedad a nombre nuestro. La ventaja en el leasing es que muchos bancos tienen una tasa de crédito más barata y adicionalmente, porque ya tienen la garantía en el inmueble, y adicionalmente para quienes declaran impuesto de patrimonio, los bienes en leasing hipotecario o inmobiliario no le computan, no se le tienen en cuenta porque el bien no está en su patrimonio, sino está en cabeza del banco y por ley están exentos de este pago de impuestos. O sea que la verdad es que hoy hay muchas ventajas, beneficios, incentivos, vuelve a ser fácil, vuelve a ser factible y vuelve a ser posible hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia para vivir o para arrendar, con la diferencia que quien esté viviendo en arriendo es hora de que piense comprar, porque el arriendo tiende cada vez a crecer la cuota, porque se ajusta cada año cercano a la inflación. En cambio, la tendencia de las tasas de interés de crédito hipotecario es que disminuyan. O sea, que si hoy usted compra sobre plano, se le valoriza el inmueble, le dan plazo para pagar la cuota inicial y la tasa de crédito que le van a aplicar ni siquiera es la de hoy, sino la existente al momento del desembolso cuando le entreguen el inmueble. Con lo que hoy paga o va a pagar en su momento, el canon de arriendo estaría pagando su propia vivienda. Es así, doctor Loaiza. Si vemos que hay una mayor intención, mayor oportunidades para las personas que compren vivienda, esto también pues es muy beneficioso para el sector, por supuesto, pues de este que usted también hace parte y lidera pues en Antioquia. ¿Cuántos empleos adicionales genera para el sector de la construcción y cuánto también es el aumento para los insumos pues que se requieren precisamente para hacer todas estas edificaciones? Laura, muy importante su pregunta. El sector de la construcción tiene una capacidad de aportarle a la economía, al crecimiento económico del país, a mover 34 subsectores de la industria del país, a generar, hoy generamos 2.300.000 empleos en forma directa e indirecta de las obras de construcción en todo el país a nivel nacional y hoy las viviendas que han iniciado construcción, que equivalen entre viviendas y edificaciones no residenciales a unos 26 millones de metros cuadrados que están iniciando o han iniciado construcción en el país, representan consumos y compras en el sector de la cadena industrial de insumos y materiales de construcción por 55 billones de pesos. Por eso es tan importante la dinámica de la construcción, porque en el encadenamiento antes, durante y después de la construcción y después para la dotación de los inmuebles, realmente se mueve prácticamente media economía colombiana. Doctor Loaiza, muy importante pues también estas cifras que usted nos revela hoy, pero antes de despedirlo quiero también hablar sobre Expo Camacol, que se va a llevar a cabo muy próximamente pues en Medellín. Hablemos desde cuándo comienza y qué esperan ustedes precisamente para el sector, mover pues la economía a través pues del sector de la construcción y por supuesto la venta de vivienda. Gracias, Laura. Sí, efectivamente, el gremio hace en los años impares en Bogotá Expo Construcción, en los años pares, cada 2 años en Medellín, Expo Camacol. Es una feria internacional de la construcción ya muy posicionada en América Latina, el Caribe y parte de los Estados Unidos. Y ahí vamos a tener entre el 21 y el 24 de agosto próximos en el recinto ferial Plaza Mayor, 500 expositores de 20 países, esperamos cerca de 50.000 visitantes. Es un público especializado y quienes van a necesitar conocer las tendencias en innovación, en sostenibilidad, en tecnología y una actualización del sector, pues si están en el sector no solo en Colombia, sino en América Latina y el Caribe, tiene que estar en Expo Camacol. Esperamos unos negocios en la feria o a partir de los contactos de la feria cercanos a los $1.000 millones y vamos a tener allí un importante encuentro
con alcaldes de 22 ciudades de los departamentos donde tiene presencia el gremio en el país para que nos cuenten, nos compartan las obras y proyectos que quedaron incluidos en los planes de desarrollo que van a ser ejecutados en estos años y que el sector puede ser aliado y le puede ayudar a que sean efectivos y una realidad, y eso nos va a mover empleo, insumos, materiales de construcción de los que vamos a tener en Expo Camacol y oportunidades para el sector de la construcción. Realmente con eso vemos y ratificamos que la reactivación del país va a ser una realidad desde las regiones y el sector de la construcción tiene que ser uno de los primeros sectores en reactivarse y generar empleo y mover la economía colombiana. Bueno, doctor Loaiza, muchísimas gracias por asistir hoy a Signo Pesos. Sé que está corriendo, está pues también en el aeropuerto y realmente pues es muy importante pues estas cifras que usted nos trae alrededor de Expo Camacol, pues que está próximamente a realizarse esta feria en Medellín, y también pues traer estas cifras importantes alrededor de la movilización de lo que compran las personas de vivienda a raíz pues de esta reducción de las tasas de interés muy importante. Muchas gracias, y de verdad que un mensaje muy especial a todos los que nos están viendo en este importante programa para que consideren que es un buen momento de volver a invertir y a comprar en el sector. Muchísimas gracias. Y nosotros por el momento hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos hablaremos de esa nueva alza en los peajes que ya se avecina. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros, y así como ustedes pueden ver, muy puntual, llegó a esta hora de la noche Víctor Grosso para hablarnos de un tema muy importante, porque ayer se presentó el presupuesto general de la Nación y se habló de una ley de financiamiento que varios expertos ya han dicho que tiene que ver con una reforma tributaria, pero para profundizar esto precisamente pues está este título que usted nos trae, que es una ley de financiamiento. Pues le doy la bienvenida a Víctor Grosso para que nos cuente. Laura, buenas noches televidentes. Bueno, uno de los temas más importantes hoy tiene que ver con esto, la ley de financiamiento que radicará próximamente el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República para su aprobación. Entonces muchos dicen ley de financiamiento, reforma tributaria, ¿qué es eso? Prácticamente vamos a hablar de lo mismo. Cuando ustedes escuchen por ahí que la ley de financiamiento tal cosa, que la ley de financiamiento tal otra cosa, estamos hablando de una reforma tributaria. En la práctica, una ley de financiamiento lo que busca es, como su palabra lo dice, financiar la parte del presupuesto general de la Nación que todavía no está cubierta con recursos. Entonces, generalmente, y como lo hizo ayer el gobierno, presentó un presupuesto general de la Nación y dice, mire, yo me voy a gastar o voy a invertir tanta plata el próximo año, en el 2025. Señores Congreso de la República, apruébenme eso, que eso es lo que necesitamos para pagar las deudas, el funcionamiento del Estado, para darles a los diferentes ministerios, para el funcionamiento, para las nóminas, etcétera, etcétera. Que estamos claros que es 523 billones de pesos, esas fueron las cuentas. Esa es la cifra del presupuesto general de la Nación para el próximo año. Pero al mismo tiempo, el gobierno dijo, ese presupuesto está desfinanciado. Con la plata que nos llega como gobierno, vía impuestos, rendimientos, las utilidades de Ecopetrol, etcétera, solo alcanzamos a financiar una parte. Nos quedaría un excedente de 12 billones de pesos o una parte por cubrir de 12 billones de pesos, y por eso paralelamente o simultáneamente van a presentar un proyecto o una ley de financiamiento para mirar de dónde sacan 12 billones de pesos el próximo año para ajustar las cuentas, para que efectivamente los ingresos calcen con los gastos que tendremos el próximo año. ¿Listo? O sea, en traducción, esa reforma tributaria / ley de financiamiento busca recaudar 12 billones de pesos, pero la pregunta es ¿cómo? La gran pregunta es ¿cómo? Entonces serían 12 billones de pesos a través de diferentes mecanismos, entre ellos cambios en las políticas tributarias de la Nación. Por eso se dice, es muy parecido a una ley de financiamiento a una reforma tributaria. Todavía el gobierno no nos ha entregado mayores detalles, no se conoce un texto sobre ese proyecto que se radicará en el Congreso de la República, pero en Signo Pesos hicimos una recapitulación o un resumen de algunas declaraciones públicas que ha entregado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y algunos de los funcionarios de Hacienda recientemente, y esto nos puede dar pistas de lo que traería esa ley de financiamiento. En primer lugar, bajarían la tarifa de renta para las empresas, para el sector corporativo, desde el 35% hasta el 30%. Ayer lo decían los funcionarios del Ministerio de Hacienda, así que este puntico va a ir en la ley de financiamiento. Sería paulatinamente, ¿no? Sería de una forma gradual, no sería de un solo totazo.
sino que cada año, digamos, reducirían en un punto esa tarifa nominal de renta. En segundo lugar, no se tocaría el IVA en términos generales, es decir, no se esperaría que el gobierno impulse que más productos en Colombia estén cargados con el impuesto del IVA, que es el impuesto al valor agregado. En tercer lugar, buscarán implementar medidas para luchar contra la evasión y la ilusión. Tampoco aumentará el número de declarantes de renta, personas naturales. Es decir, se esperaría que las mismas personas que hoy pagan renta, pagan el impuesto, declaran y pagan el impuesto de la renta, se mantenga esa cifra estable hacia adelante. No buscarían ampliar aparentemente la base de declarantes de renta. Pero personas sobre naturales. este cuarto punto que usted expone acá, Víctor, el ministro también lo ha dicho en otros escenarios, si bien no se amplía, sí se quitarían algunas exenciones que ya están marcadas en este momento para las personas. Exenciones que se empezaron a quitar con la reforma tributaria del año 2022, pero que impactaría a los que ya están declarando renta. Es decir, una persona que hoy no declare renta, con esta reforma tributaria tampoco declararía renta. No aumentan esa base, esos techos para que más personas cumplan con esta obligación. Es lo que aparentemente vendría en este proyecto. Y hay otras cositas. No descartan una sobretasa a empresas grandes, no descartan eliminar el régimen simple de tributación, que esto impacta a pequeños comercios y pequeñas empresas, y pues harían una revisión a los beneficios tributarios que tienen en este momento algunos sectores. Esto por lo que han dicho públicamente, pero pues nos tocaría esperar, Laura, a que muestren el texto real para saber efectivamente qué viene dentro de esa ley de financiamiento. Hay unas grandes luces entonces, Víctor, de lo que se esperaría de esa nueva ley de financiamiento que espera radicar entonces el gobierno nacional. Víctor, muchas gracias. A usted muchas gracias por acompañarnos en esta hora de la noche, y también lo invito a ver la siguiente nota porque se levantó la huelga por parte de la mayoría de los sindicatos en el Ministerio de Trabajo y se reanuda la atención al público. La noticia fue confirmada por el ministro encargado de esa cartera, Iván Jaramillo. Durante 2 meses permaneció cerrada esta sede del Ministerio de Trabajo junto a 35 más por cuenta de la huelga de los sindicatos de esta cartera, porque según ellos hubo incumplimientos en bonificaciones, mejoras en el ambiente laboral, entre otros. Hoy transcurre con normalidad para los ciudadanos que necesitan adelantar documentos. Están abiertas 34 sedes del Ministerio del Trabajo para atender a la ciudadanía en sus demandas frente a la misionalidad del Ministerio del Trabajo. Llegamos a un acuerdo el 2 de julio con las organizaciones sindicales. Toda la población bogotana podrá acercarse a las instalaciones del ministerio a recibir asesorías, pero también realizar todos los trámites y servicios que oferta esta entidad, tales como autorización de menor, depósitos sindicales, autorización de horas extras. En esa reunión se llegó a una serie de nuevos acuerdos entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales. Con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, estamos en cumplimiento del acuerdo. Debe suscribir el acta de compensación para proceder al pago de salarios por tiempos no laborados y normalizar el reingreso a las sedes conforme al acordado. Desde el 9 de julio debían haber retornado. Sin embargo, algunos miembros del sindicato han mencionado que no han llegado a un acuerdo colectivo y que en las próximas horas harán un comunicado con nuevas medidas para la huelga. Y alista su bolsillo porque a partir del próximo jueves las tarifas de peaje subirán de nuevo. El incremento fue anunciado por el Ministerio de Transporte a través de un proyecto de resolución publicado en su página web y que será oficializado de aquí a mañana. El alza sería de 4,6%. Esta alza se suma al incremento del 15% ordenado a comienzos de este año. ¿Cuáles peajes se verán afectados? Prácticamente todos. 29 están operados por el Invías y 119 que están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. Ya varios gremios de transportadores expresaron su preocupación por esta nueva alza. Según ellos, el pago de peajes pesa más del 20% en la estructura de los costos de los buses intermunicipales, una cifra cercana al 12% en el costo de transporte por carga de carretera. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según el Fondo Monetario Internacional, estos son los países con más deuda, tomando como referencia el porcentaje del PIB. Japón, 216, Grecia, 203, Reino Unido, 142%, y para tener una referencia, Colombia es del 50,8%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.